Toma la ruta del rock, una trinchera cultural. Continuamos en Toma la Ruta del Rock y como te habíamos dicho, hoy tenemos el privilegio, la suerte y el grato honor de recibir ni más ni menos que a Miguel Zabaleta en Toma la Ruta por la radio municipal de Florencio Varela. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. A ver si estamos ahí con todo el audio. Hola. Ahí está, Miguel, ahí está. Bien. ¿Cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias por darnos esta posibilidad de charlar. Y bueno, y también de que nos cuentes un poco lo que va a ser este 3 de mayo, ¿no? El Héroes del Rock, Héroes Argentinos. Contanos un poquito primero sobre esa actualidad que la gente también estuvo preguntando hoy por el evento. Mirá, yo voy a ir con mi piano, así que voy a hacer canciones mías y me voy a dar el gusto de hacer un par de canciones que, que el que esté ahí seguramente le va a emocionar porque voy a hacer el tema de Pototo, de Almendra, que yo considero que es una de las canciones más lindas del repertorio nacional y sin embargo no hay mucha gente que la conozca. Así que yo la amo desde el año, no sé, 69 más o menos. Así que la voy a hacer. También voy a hacer una canzoneta que canta Ray Charles y Joe Cocker. Y todo lo demás va a ser temas míos. Qué bueno, sí. Este, el tema de Pototo es un tema emblemático, ¿no? Porque también, claro, como decís vos, no se conoció mucho porque salió en un simple, ¿no? Sí. Y después se ha Y cuando versionado. todavía no era famoso todavía Almendra cuando salió. Claro. Pero bueno, Miguel, te voy a presentar a mi compañero y amigo de Mil Batallas, el señor Jorge Flores, que está volviendo hoy, especialmente a pesar de estar con Me algunos contó. temitas médicos, pero tu presencia valió para que se vuelva a poner la armadura y salir al ruedo. A ver, Jorge. Sí, gracias Gustavo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Jorge Flores te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es verdad, sí. Un impulso mayor fue justamente, le cuento a la gente, ¿no? El hecho de que estuviese Miguel, al cual admiro, lo he visto infinidad de veces, incluso el primer show, bueno, eso después lo hablaremos. Pero me gustaría preguntarte algo que quizás no está muy recorrido, ¿no? En tu historia, pero creo que marcó mucho del futuro tuyo cuando eras joven. Fuiste cadete de la revista Pelo, lo cual no es algo menor, ¿viste? Contanos Y un bueno, poco cómo fue ese desarrollo en un momento tan gusto, ¿no? Que oh, estabas con una pata en los 70 y otra en los 80. Contanos un poco cómo fue. sí, es que yo soy 70, ¿qué le voy a hacer? Suéter no, porque lo armé en los 80, pero yo todo, en mi época pasional son los 70. Imagínate que era cadete de la revista Pelo y ahí veía un desfile de todo lo que eran ¿cómo te puedo decir? Mis estrellas. Eh, para mí era sensacional. Y los 70 fueron sensacionales, salvo que a partir del 74 todo se pudrió de una manera horrible. Y aunque siguieron habiendo bandas, ya en la calle no pasaban cosas lindas, no había lugares para ir. Eso quedó para los 80, pero básicamente mis patas en la música están en los 70. Bien. Eh, a ver, tu tribu de amigos, ¿no es cierto? Tu tribu de amigos en el buen sentido, por supuesto, Melingo, Cachorro López, Lizarazu. Imagino, por el poder musical y el poder artístico, te obligaban un poco, entre comillas, a dar todo en cada composición, ¿no? Pues te inspiraba, ¿no? Esa generación creo que fue muy inspiradora y en tu obra, en tus temas, se nota eso. Contanos un poco cómo fue pertenecer a esa época.
Y la verdad que fue hermosísimo, porque imagínate que mi grupo de amigos ya venía, yo soy amigo de Cachorro en el 74, de Melingo en el 76, de Fabi en el 77, a Hilda la conozco en el 81, y mi grupo de amigos, porque entre Dani y Cachorro yo no los había presentado, eran de dos grupos diferentes, y en el 81 los presenté, y ahí se cimentó un grupo que recién un año después vamos a estar tocando en serio. O sea, yo nunca me imaginé que de mi grupo de 4 o 5 amigos, porque también estaba Fabi, iban a salir tantos profesionales de la música y ¿cómo se llama? De la trayectoria de Cachorro, o de Belingo, o de Fabi, o de la misma Hilda. Nunca me lo imaginé. Pero bueno, el asunto es que ahí estábamos en el momento justo. eh, Porque eso es lo bueno que tuvo para nosotros los 80, es que fue un momento tan lindo también social, en los primeros años de los 80, y musical, que siempre la gente recordará esa época de una manera equivocada, porque atribuye que el rock comenzó ahí, y no. Yo, como cadete de la revista Pelo, ya en el año 71, yo ya tenía 3 años de ver rock en la Argentina, y esa época del rock en la Argentina es fabulosa. Está Almendra, está muy el comienzo de Charlie, está tantas bandas, está Cantilo, está Soulé, Box Day, había bandas para tirar al techo, pero si vos las nombrás, hoy en día los chicos no, llegaron hasta los 80. A mí me tratan como pionero del rock, y yo les digo pionero, lo que se dice pionero, me llevan 10 15 años, y Claro. si querés te los nombro, ¿viste? Amadeo Álvarez, Carlos Viso, eh, hasta, mirá, hasta quién te voy a nombrar, que hace poco murió, Johnny Allen. Ah, claro. Claro, Johnny Johnny Allen Allen. tenía una banda buenísima que se llamaba Caballo a Vapor, eh, y él era el que más pinta de músico de afuera tenía, junto con Lito Nevia, que también parecía un Beatle, y a los 2 años, no sé por qué, ya nunca más pareció un Beatle, pero los primeros años parecía un Beatle. Y Johnny Allen solo le faltaba la moto, y, y ya estaban ahí, ¿viste? Y fue precioso, esa generación del rock fue sensacional. Y la Bien. mía también lo fue, sin duda que la mía, con Virus, con Soda, con Charlie, ya fue los Twists, todo fue sensacional. Bien, le contamos a la gente que Miguel Zabaleta fue un adelantado en temáticas que no estaban en boga, ¿no es cierto? Tales como el abordaje, no sé, de la transexualidad, las cirugías estéticas, el SIDA, y en el primer disco hay un tema que realmente siempre, absolutamente, yo tengo ese primer disco, debe ser el número 2 o 3 de la época, ¿no? Que era el tema Su única diferencia justamente a un niño con capacidades diferentes, ¿no? Contanos un poco cómo fue haberte adelantado en esas temáticas, ¿no es cierto?, que mucho tiempo después se tocaron. Mirá, es rara, la vida es paradójica, porque me senté al piano con la idea de hacer el tema, no de alguien con problemas, sino de alguien medio abombado, que metía la pata, que era medio Taraletti. Y fue la única vez en mi vida, mirá que yo de músico en ese momento tenía poco y nada, o sea que yo apretaba los dedos, y no sabía muy bien lo que iba a pasar. Fue el único tema en mi vida que improvisé casi hasta la mitad, la armonía, la melodía y la letra, todo junto. Y vi que no hablaba ¿cómo te podría decir? De un pavote. Hablaba de un chico al que yo estaba pasando a buscar, que sí, era un chico con capacidades diferentes, como se puede decir ahora. Eh, o sea, en una palabra, yo no lo manejé, salió. Entonces, a mí, por un lado, me hizo muy bien, porque dije, ¿cómo puede ser que me haya salido esto así? Y eso me hizo sentir bien,
porque creo que a la larga lo único que uno necesita corroborar, o yo al menos, de la música, no corroborar, pero sí sentir que se me afirma, es que esto es real, que yo no soy conceptual. Yo no, por eso nunca, siempre para mí todo fue diferente. Y lo que quiero lograr siempre es diferente a lo que todos lograron, aunque ahora los envidio, porque han trabajado mucho y han conseguido mucho superarse en el mundo del espectáculo. A mí el mundo del espectáculo es algo que no comprendo, pero que lamentablemente tengo que abrevar en él. Pero eh, eso me hizo, cuando hice toda esa música que salió adentro sin sentido común, que es el asesino de la música, sin, sin pensar en que pudiera ser un hit. De hecho, pensaba mientras lo hacía que de hit no tenía nada, porque la verdad que era un tema muy duro, pero como me había salido así en un borbollón, digamos, en un borbotón, no sé cómo decía Muñoz, usted no sabe quizá quién es Muñoz, pero siempre hablaba del borbollón en el área, que José era María como, Muñoz, ¿cómo que no? Sí, era con un Dante plomo, Sabatarelli. claro, era un plomo, pero era un plomo porque en la radio podías gritar, ahora los plomos te gritan en la televisión, no sé por qué, porque el gol lo ves. Bueno, él siempre que había lío en el área, que aparte las canchas eran unos picaderos, él se levantaba una polvareda, inclusive en el área del Monumental, que ahora es perfecto, todo verde. En aquel momento el área estaba pelada y el famoso borbollón en el área, sí, borbollón en el área, que es un invento de Muñoz, podía terminar en un gol, pero bueno, la verdad que era una polvareda. O sea, es como que no manejás la cosa, ¿viste? Salió. Y eso me hizo sentir raro y muy bien, Claro. porque no es que yo ya tenía la armonía, que tenía algún trozo de la melodía o algún trozo de la letra, no tenía nada. Hice tres, cuatro, apoyé y los dedos de casualidad armaron la armonía original, que no es complicada, pero para un ignorante como era yo en términos musicales, es como un milagro. O sea, que yo le pegara cuatro acordes seguidos sin que fuera una cacofonía, en aquel momento era lisa y solamente un milagro. Y de hecho es uno de los primeros temas que compongo que luego van a ser parte del primer disco del Suéter. Claro. Miguel, Así que Bien. es mi tema favorito aparte, pero eso Mi- que es mi mejor tema. Miguel, recién hablabas un poco de que muchas generaciones nuevas, ¿no? Creen que el rock comenzó muchas veces en los 80, ¿no? Pero en realidad también en los 80 hubo como un renacimiento a raíz de un montón de cuestiones circunstanciales, ¿no? Desde una guerra hasta la postura de los sintetizadores, ¿no? Eh, pero vos perteneciste a a esa generación que se formó ahí, igual que las anteriores, además de tener ser más masiva quizás porque por los medios de comunicación que iban creciendo, eh, tenían todavía esa cuota de bohemia intelectual, ya sea moderna, con nuevas propuestas, nuevos sonidos, nuevas músicas, pero seguían sosteniendo eso del grupo, de reunirse, de intercambiar. Este, ¿Vos notás que eso después en la escena del rock, en la escena artística argentina, cambió? Mirá, yo siempre hablo de esto porque mi grupo éramos todos un montón de jipones en Ah, líneas generales, ¿no? Y los amigos nuestros y las bandas del momento también lo eran. Teníamos otra mentalidad, creo, que la que hay ahora. Por según lo que me dicen, eso ya no existe. Nosotros podíamos juntarnos porque básicamente éramos eso. eh, sobre nosotros bajó esa influencia. Woodstock, la gente que se une, el tratar de que sea música de calidad, porque en la movida de los 60, Beatles o en Estados Unidos, tenía, todavía los productores creían que el público necesitaba música talentosa. En los 90 se dieron cuenta que el público consume cualquier porquería y ya es como que se acabó todo. Pero eh, hasta en aquellos momentos, en los 60, 70, la idea de la gente a la que yo admiraba era producir lo mejor que pudieras y si es posible
tener buena onda y ser una persona colorida o hacer algo colorido. Era una época muy hermosa. Claro. Según lo que yo pregunto, eso ya no existe. Quizá pueda uno que otro usar pantalones pata de elefante y admirar la época, pero lo que había en la atmósfera, eso no lo podés reproducir más. Miguel, un recuerdo mío de tu música es llegar del colegio a ver Música Total, ¿viste? Era un programa que daban a la tarde en Canal 2. Y el primer tema que pasaban del bloque de rock nacional era Mamá planchame la camisa. Que al Y video, encontrábamos, claro, el videoclip, y encontrábamos ritmo, y viste, o sea, un pibe de 13, 14 años encontraba algo, música bailable, venía de escuchar Sui Generis, viste, con el cassette de la hermana, claro. y escuchábamos eso y nos hacías bailar. Y ahí comenzamos a conocer la banda y ustedes tuvieron 2 discos, 3 discos muy fuertes, o sea, fueron una banda que eran parte fundamental de la escena del momento, ¿no? ¿Cómo viviste vos eso de pasar a ser masivo, de tus canciones ser tan populares que las pasaban hasta en los noticieros por la letra que decían, o cada vez que había que representar algo, decían Vía México, o cuestiones esas, ¿viste? Cuando la música pasa a ser popular en lo cotidiano, ¿cómo lo viviste vos? Mirá, yo lo viví muy sorprendido porque me agarró de pronto. Apenas saqué el disco, me fui a veranear, estábamos en Mar de Ajó y o sea, ni mi vieja me conocía, ¿viste? Acababa de salir el disco. Y estábamos en Mar de Ajó, un lugar que yo nunca había ido, eh, y entré había una casa que era toda de vidrio, que se ve que había gente adentro y estaba tocando la gente, había un show. Y en el momento que estoy abriendo la puerta y entrando, alguien dice, y ahora voy a hacer un tema de Miguel Zavaleta. A mí nunca nadie había nombrado mi nombre como compositor, que yo lo hubiera escuchado. Y, y justo abro la puerta y lo veo y el tipo me está nombrando y dice, y acá está. Dice, es increíble porque viste, en Mar de Ajó, yo que sé, él ni sabía seguramente que yo estaba ahí, obviamente, esto era de noche. Y eso fue mi primer encuentro y me encantó, por supuesto es precioso. Después también haber ido a lugares extraños y escuchar que está sonando un tema mío. Y bueno, en algún momento dado alguien comenta que soy yo y que todos me miran y nadie lo puede creer, ¿viste? ¿Qué haces acá? Y está sonando en la radio. Esas cosas te hacen gracia, porque son lindas, ¿viste? Es lindo, pero bueno, básicamente eh, fue una época donde la gente te mostraba también muchísimo cariño, o sea, porque éramos más que músicos, éramos como un símbolo de algo argentino, de algo lindo, o sea, eh, nos ayudaba la historia en ese momento, nos impulsaba la gente, era hermosísimo. Y luego ya en el 86 ya se hace demasiado popular. Y ahí ya llega la masa, y la masa, lamentablemente, la masa te podrá dar más plata porque cuando iban a las bandas que tenían éxito, les se llenaban de plata, pero de alguna manera el sentido del rock se iba, ¿viste? Ya cuando el rock permite que haya música simplemente fea pero divertida, o algo así, ya está. El rock tenía otro mensaje. Aparte de que el rock era esto, no era esto. Claro. ¿Viste? Eso llega y se instala en los 90, donde aparte de mostrarnos los dientes, la nueva generación, porque en vez de yo, por ejemplo, y mis amigos, cada vez que íbamos hacia la generación anterior, era con un respeto y un cariño también así. Yo iba a hablarle a quien sea, Alejandro Medina, a Javier Martínez, a Roque Narvaja, al que sea, a Ricardo Soblé, que recién lo conocí hace 2 meses, pero si hubieran tenido la canción hubiera ido. No, los de los 90 venían así, siempre estaban como enojados. Aparte de eso era con nosotros y con ellos mismos. Siempre estaban así con camperas negras, ¿viste? Y a mí no me importa eso, pero también la reacción musical, porque ahí también les empieza a pegar el punk. Y el punk, algunos dicen que es un estilo de música, yo creo que es un no estilo. Yo creo que si tenés que lograr
que suene algo desagradable, ya pasa a ser un no estilo. Y va, de hecho pasó todo el punk y no dejaron nada. Lo único pasable en el feísmo, algo de Marilyn Manson, qué sé yo, Claro, Clash, que no es punk, es pop. Ramones, es pop. claro. Bueno, pero la pinta, ¿viste? Entonces, claro, y al final, también en los 90 comienza el auge del video y parece que la ecuación es a más video, menos calidad de audio. Bajó y de hecho, ¿cuántas canciones quedan de los 90? Salvo las hechas por los que ya venían de los 80, los 90 no es una gran cosecha Claro. de canciones. El 2000 igual, el 2000 es bastante desagradable, el 2010 ya empieza a mejorar un poquito y a mitad de, ya casi llegando al 2020, ya empiezan a haber buenas bandas de vuelta. Ahí, Pero digo, ahí te quería consultar, ¿tuviste la posibilidad para nosotros como varelenses, ¿no? Porque esta es la radio municipal de Florencio Varela, es una radio del Estado municipal, una radio no comercial donde no se venden espacios, mira vos, lo hacemos con la necesidad y con la obligación de difundir la cultura, la música, e informar, formar e entretener, ¿viste? Todo junto, pero de la mejor manera. Y tenerte a vos, como ser, vos decís que no sos pionero, pero sos parte fundamental de la historia del rock, porque tenés sos un número en la regla esa de la línea de tiempo, vos sos varios números que hay ahí. Y, bueno, casi. y tuviste la posibilidad de estar con un varelense, quizás el varelense más popular que tenemos, que es Nahuel Penisi. Y Bueno, ni hablar. contanos un poco cómo fue la experiencia y qué recordás de Nahuel. Yo empecé diciendo que un día me quedé tranquilo conmigo mismo cuando me di cuenta que era real. Bueno, Nahuel es real. Y no hay muchos que yo considere reales. Es real y es un pedazo de arte que va por ahí, por el mundo. Y tuve el privilegio de que cante mi canción en el último disco con Suéter y tiene esa voz maravillosa, tiene esa voz y esa musicalidad. La verdad que fue una experiencia increíble. Aparte él me pareció un amor. Bueno, Mm. tal vez no se puede juzgar a una persona por un par de horas en un estudio, pero así de buenas a primeras yo te digo que lo tomé y lo registré como un ángel y Qué viví bueno, esa situación como algo muy lindo, muy lindo. qué bueno. Jorge, Sí, me gustaría volver un poco a la retrospectiva, ¿no es cierto? Eh, el domingo 26 de diciembre de 1982, hace aproximadamente 43 años, en Cancha de Ferro, es una fecha importantísima para Miguel y para Suéter, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, ese fue el estrés, digamos, ahí es la primera vez que tocó Suéter. Yo estuve presente y en primera fila fui testigo de lo que sucedió ese día, pero me gustaría que nos cuentes un poco, y la pregunta es, después de 43 años, ¿qué cambiarías de ese día? Todo, cambiaría todo. Yo en lo principal me vestiría diferente, me hubiera vestido diferente y me hubiera dado cuenta que lo que me gritaban 50 añatos no opacaba el show para los 24.950 que restaban en el estadio. Así que yo estaba muy loco eh, porque creía demasiado en mí y en la banda. Y creíamos, pues estaba muy acostumbrado a mi banda de los 70, Bubu, que entrábamos al escenario y ya a los 10 segundos estaba todo bien. Acá entré y no estaba todo bien y eso me sacó de quicio y me fui al carajo. Y fue como un másters para mí, ¿viste? Me ayudó mucho para el futuro bancarme cosas terribles, pero que no notar, porque lo peor que puede hacer alguien que te quiere molestar es notar que te molestó. Entonces, si alguien me quiere molestar, yo pongo cara de inglés mm, y mejor que no se dé cuenta que por dentro le tiraría un ladrillazo. Pero no, aprendí mucho. Bien, nombraste una banda muy importante, que la llegué a ver, que se llama Bubu.
¿no? ¿Cierto? Le contamos a la gente que fue una banda de los años 70, ¿no? Aproximadamente fines de los 70, en los cuales Miguel fue, bueno, uno de los cantantes. El anterior había sido Petty Gualache, creo que fue el original, ¿no es No, cierto? el original soy yo, pero yo no Ah, grabo el disco, me voy de viaje y lo ponen a Petiguelas, que ahí está, cantaba, está. la verdad cantaba muy bien ese muchacho. Bien, pero a raíz de esto me gustaría mencionar una persona, un personaje que muchas veces es denostado, ¿no es cierto? Muchas veces. Lo voy a nombrar, que es Daniel Greenback, pero sé que fue muy importante en tu carrera, Daniel Greenback. Contanos un poco por qué. Sí, porque fue el productor de Bubu y porque cuando aparecí con Suéter, enseguida confió, me hizo hacer un demo y después grabó los dos primeros discos del Suéter. Greenback es una persona muy inteligente, como ya todos se habrán dado cuenta, especialmente para los números y negocios, y fue fundamental, más que fundamental, estaba justo parado en el lugar, en el momento preciso cuando explotó el rock, y, y él lo supo ver y lo mandó para adelante, y, y la verdad que fue un personaje crucial en ese momento. Eh, Luego, bueno, hacia el final ya entra en la variante internacional y hace una radio que me decepcionó, que fuera rock and pop. Dice, hacer rock y pop. Si el rock argentino, no, pero claro, después luego llegó la época del dólar barato y ahí entre él y varios más entraron a traer números de afuera y olvídate, olvídate, el rock volvió a descender en la simpatía de la gente, salvo el rock muy, muy de estadios, que hay 3 o 4 bandas que llenan estadios, pero que es un fenómeno aparte de la música, es otra cosa. Entonces, como que no tuvo que competir con la música de afuera. Es algo de cabotaje sociológico y eso siempre va a llenar. Claro. Aunque, Bien, aunque no anden los equipos de amplificación, igual van a ir. exacto. A lo largo, bueno, de toda esta charla, ¿no es cierto? De esta entrevista, bueno, nos contaste que usabas el piano para componer, ¿no es cierto? Pero Sí, recién en los años 90 ya aprendiste técnica, ¿no? Ya ahora aprendiste sí. cómo manejarte, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves en el tiempo las composiciones, ¿no es cierto?, anteriores? A ver, a ver, cómo preguntarte, ¿cuál es tu conclusión de lo que hiciste antes, ¿no? Al no saber técnica. No, no, no lo puedo creer. Te juro, no lo puedo creer. Yo digo, pero como un ignorante, porque aparte hay un tema, Barco lleno de lauchas, que tiene unas cadencias armónicas que yo no las puedo sacar de vuelta. Tuve que llamar a un especialista para que me diga qué acordes son. No sé, como un ignorante, se ve que le ponía mucha garra. Pero, por ejemplo, yo nunca saqué un tema hasta los 40 años. O sea que hice 4 discos antes sin nunca haber sacado un tema de otro autor. Nunca. Si quería tocar un tema de otro autor, le tenía que pedir los acordes a alguien o leerlos de algún lado. Porque no solo era un ignorante, sino que tenía bloqueos, porque eso es un bloqueo, que lo tuve años de años. Imagínate un músico que no saca temas. Yo empezaba a sacar temas y me daba cuenta que el acorde eh, iba, todos los acordes que ponía iban bien, pero no sé si eran los originales. Entonces directamente una vez empecé a sacar un concierto de Ravel y debo haber llegado hasta el compás, uno muy fácil, eh, que es como se llama el concierto para piano, orquesta en sol, el adagio. Llegué hasta el compás 20 y ya me puse a hacer algo yo, porque ya no podía. Entonces, sumado eso a que no hice un estudio eh, lógico de la música, sino que fui un autodidacta a lo bruto, cuando escucho los temas, digo, ahí te juro un momento que no lo puedo creer, no hablo de su calidad, hablo de su artesanía, hablo de los acordes, bueno, no puedo opinar sobre la calidad de mi música, sí puedo opinar de la artesanía y de las horas o minutos que le habré dado a un arreglo en especial, porque me acuerdo que yo encontraba algo y lo trabajaba, le daba vueltas,
y no lo podía evolucionar demasiado, porque no sabía muy bien, pero ya lo tenía. Y luego a partir de ahí generalmente desplegaba una canción, generalmente a partir de un punto neurálgico que me gustara realmente. Porque cada canción que es considerada linda, por supuesto, tiene un momento brillante dentro. Si no, es otra canción más. Y yo buscaba ese momento, lo buscaba, creo haberlo encontrado en un par de situaciones y trabajaba sobre eso y al día de hoy lo escucho y la verdad es que me quedo Qué sorprendido, no, bueno. no. Eh, Miguel. porque yo sé perfectamente lo que era como músico y me sorprende por suerte. Además, Miguel, Bien, me espera, gustaría, sí, Jorge. perdón, si me gustaría hacer la Sí, última dale, por pregunta, favor. porque, a ver, y no es específicamente de Miguel Zabaleta, no la pregunta, pero bueno, se cumplen 50 años de la salida del primer disco de Pastoral, ¿no? De Michele e Braschi. Yo sé que has tenido relación con ellos, incluso has salido de gira, recuerdo, ¿sí? Y me gustaría que nos des un pantallazo de lo que era, ¿no es cierto?, Pastoral. E incluso recuerdo que en la muerte de Alejandro de Michele, justamente iba, ¿no?, a un recital de Suéter. Creo que fue así. Sí, Contanos un poco cómo fue eso. sí, él volvía del recital de Suéter cuando chocó en el velódromo. Porque los músicos de Suéter, especialmente Gustavito Donés y del barrio, no sé si militares, pero del barrio de Donés y el que Sí, luego fue batero en Suéter, Pantolosa, eran los músicos contratados de Pastoral, pero eran sí. integrantes de Suéter. Y yo ya Alejandro de Michele y Arauskin, yo ya los conocía de la década del 70, porque en el 77 hicimos una gira que éramos Alas, eh, Raúl Porchetto, Pastoral y Bubu. Y yo ahora me voy a volver a encontrar con Alas. Claro. Me voy a Claro. encontrar con Mureto, con Carlos Riganti. eh, Alex Zucker. con Zucker, pero por Zucker yo ya lo conocí cuando estaba Pedro Aznar, a Alas. Ah, Entonces, ahí claro. nos hicimos muy amigos con Pedro, pero no lo conocí a Zucker hasta años después. O años antes, perdón, lo había conocido años antes, pero no como músico. Y me voy a encontrar con todos esos que para mí fueron mis maestros de alguna manera. Claro, Bien. Miguel, bueno, contémosle a la gente, invitémosla que este sábado 3 de mayo vas a estar en el Teatro Ópera con el evento, el espectáculo llamado Héroes del Rock Nacional. Eh, Podríamos decir rock argentino, ¿no? Como un poco más, Eh, eh, pero ya todos entendemos de qué se trata. ni más ni menos que Lito Nevia, Ricardo Sí. Soulé, Héctor Stark, Gustavo Montesano, Emilio Del Guercio, Alas, Carlos Mellinos, Rodolfo Mederos, Miguel Zabaleta, Nexus, Pelvis y todo eso, que no empiecen a contar anécdotas porque no nos vamos más, ¿eh? No, es que pasa que a mí siempre me piden anécdotas. Y yo le digo, mirá, en los medios yo solo puedo contar el 10%. Todo Claro. lo demás, ¿viste? ¿Estás Oh, buscando a alguien que ¿viste? escriba el libro? Mirá, me ofrecieron, pero eh, estoy necesitando plata. Si no ofrecen plata, no, nada, nada. Obvio. Quedarán mis anécdotas para los asados. No, no, hay muchos biógrafos que están y hacen muy interesantes libros y además son parte fundamental de toda una escena, de una época. E incluso preguntarte qué es lo que sigue, cómo está tu actualidad, cómo está Suéter, cómo está Miguel Zabaleta, contanos ese hoy. Mirá, Suéter desde la parte musical está fenómeno, cuesta mucho está costando mucho ponerla en carrera. eh, y por otro lado, yo me estoy dando el gusto ahora igual vamos a ir a tocar aquí, allá, a un par de lugares, pero yo por mi lado me estoy dando un gusto que nunca pensé que me iba a dar tanto gusto, porque yo empecé, aparte de cantar con Boo, en un momento dado me compré un piano eléctrico y salí a tocar a bares. No me preguntes lo que sería el acompañamiento, porque me da miedo de solo pensarlo. Deberían ser de unas cosas más siniestras y berretas del mundo. Pero aún así, a la gente siempre le impresiona mucho, mucho más de lo que yo creía ver a una persona tocando y cantando en tiempo real. Le impresiona mucho más que una banda, no sé por qué, que una orquesta inclusive.
Entonces yo salgo y hago canciones, las canciones que yo amé toda mi vida, digamos, Bee Gees, Aznavour, Beatles, Carpenters, Elton John, eso porque toda esa música es pasible de hacerse en piano y acompañamiento. No podría ser Deep Purple, por Claro. ejemplo, en piano, o sea, sí, pero sería algo extraño. Pero esas canciones, entonces me doy el lujo y el gusto de hacer esas canciones que yo de chico quería hacer y las hacía como buen cara dura, pero con un nivel que supongo yo era bajísimo. Y ahora que estudié 20, 25 años, para hacer esto que no es difícil, pero que para mí sí es difícil, y necesité muchos años para hacerlo bien. Así Y es. en eso. Y me Bueno, encanta eso porque me da la posibilidad, al ir yo solo con un piano, de tocar en cientos de lugares. Eso me encanta. podemos encontrar a Miguel en algún lugar con su piano, su voz y eso que genera. Así que, Miguel, ahora te dejo la última, Jorge, pero antes quiero despedirlo, agradecerte. Para nosotros como radio, te decía, es muy importante tenerte, porque somos un programa de rock. Y yo pienso que el rock es un movimiento cultural, aparte de ser un género musical. El Es lo rock que yo creía de chico y por eso trabajaba casi gratis en pelo, porque yo creía en el movimiento de rock. claro. Y sigamos creyendo, para que los pibes sigan creyendo que esto es más que canciones. Sí, adentro mío sí, Así es. adentro mío sí. Así. Y puedo reconocer, como nos reconocíamos cuando éramos chicos, quién es parecido, quiénes estamos ahí. Y siempre va a haber esa cosa tan linda que me sucedía cuando veía a mis pares, cuando yo era chico y estábamos todos juntos armando quilombo, porque ¿qué vas a hacer cuando sos chico? Claro. Y mi generación fue hermosa, es así. Así Por es. supuesto, en toda generación hay un montón de tarambanas, pero el grosso, muy buena onda. Así es. Bien. Jorge, sí, la última. Sí, 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 me Tenemos que gustaría, despedirnos. a ver, Charlie, ¿no? García tiene una teoría que uno compone casi todo cuando es adolescente y después se acuerda, ¿no es cierto? ¿Te sucedió en algún tema eso? No, pero lo que pasa es que él ya era músico desde muy chico. Yo era una porreapianos, no tenía ideas que se me quedaran en el tintero, porque tenía muy pocas, las tenía que estrujar a fondo. Pero no, lo que sí yo siempre creí, y que de alguna manera ahora estoy dudando, es que la obra de casi todos los músicos y compositores se desarrolla en los primeros años y especialmente la obra más aventurada. Por ejemplo, Stravinsky, La consagración de la primavera es de cuando él es joven, cuando él termina haciendo una música que parece barroca, él vuelve atrás en el tiempo. No sé si adjudicárselo a la falta de creatividad o a otra cosa, pero no soy el primero que dice que de alguna manera pareciera que se va pinchando la capacidad para componer. Por mi lado, luego de 3 años de no haberme puesto a componer, me puse hará unos 8 meses y a mí me encanta lo que hago, pero es como yo soy el papá, aunque a veces he tenido hijos que no me gustaban tanto, esta vez mis hijos me gustan mucho, o una de dos, o son buenos o yo estoy totalmente gaga. No. Miguel, muchas gracias y te estamos esperando la próxima. Y bueno, estaremos ahí en el Teatro Ópera el 3 de mayo con todas esas gentes hermosas que tanta felicidad nos dieron y nos van a dar y van a dar a toda la generación porque las canciones quedaron, están ahí. Y bueno, volver a revivirlas en vivo está buenísimo. Así que gracias, Miguel. No, gracias a ustedes y felicidad para todo Varela. Gracias. Vamos adelante. Así es. Vamos a escuchar ni más ni menos que a Miguel Zabaleta, Suéter. Después de esta hermosa charla que nos dio la posibilidad de tener con él y conocer un poco más al artista, pero más que nada a la persona y a sus conceptos. Gracias.